to the past now. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me good just like you. Hola, qué gusto volver a encontrarnos en estos espacios de capacitación, de promoción, contextualización del sistema aeronáutico que siempre nos ha enamorado. Hemos estado un poco alejados de los programas, no por falta de intención, sino por falta de tiempo. Claro, hemos ya regresado a una casi normalidad, pero una normalidad que viene afectada por las condiciones financieras, por el afán de volver a los estados de equilibrio del año 2018. Entonces las empresas andan en un revolcón, en una revolución, por decirlo así. Y todos estamos queriendo hacer todo dentro de poco tiempo. De ahí el hecho de que ciertos riesgos también se han elevado. La probabilidad de muchos eventos se ha disparado. Y dentro de ese afán, algunas organizaciones aeronáuticas han sufrido. Ah, por esa dualidad de el crecimiento arrastrando un pasivo y etcétera, etcétera. El dinamismo quiere acelerarse, pero no puede acelerarse porque evidentemente el recurso tampoco se puede acelerar de manera equívoca, de manera afanada, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros, los que trabajamos en seguridad operacional, en consultoría, en factores humanos, quien lo creyera todo el tema de la salud mental y las condiciones de logro de trabajo, pues estamos un poquito atareados participando aquí y allá, cosa que es muy agradable, cosa que nos satisface mucho, pero que por otra parte nos roba tiempo y nos roba incluso espacio para poder estar de manera recurrente como lo estuvimos en algunos años anteriores. En todo caso, aquí estamos cumpliendo nuestra tarea. Muchísimas gracias a todas estas personas que se inquietan, que me preguntan. Últimamente quisiera dar un saludo muy especial a las personas en Bolivia que nos han escrito, Venezuela, por supuesto, Chile, Argentina. Latinoamérica es muy dinámica en lo que es la filosofía y la cultura de aeronáutica, desde su génesis. Los latinoamericanos hemos sido unas personas bastante capaces, productoras de filosofía, literatura, conceptos, modelos, etcétera. Así que muchas gracias a todas las personitas que se inquietan y a aquellas personas que han logrado ciertos éxitos dentro de esta transcurrir en el sistema aeronáutico, basado también en lo que hemos podido compartir en estos espacios académicos o en estos espacios de compartir cuando tenemos conversatorios. Hay personitas que nos han dado las gracias, que nos, digamos, se sienten muy contentos de haber tenido un aporte a su proceso. Así que muchas gracias a todos quienes nos han acompañado y nos siguen acompañando, ¿por qué no? Bueno, hoy quiero manifestarles que pues vienen dos programas muy especiales, porque cada vez más encuentra uno que las generaciones jóvenes tienen bastante acceso a la capacitación de manera muy rápida, muy dinámica, y entonces hoy veo uno personas muy jóvenes con unas condiciones enormes, ¿no? Con una multidisciplinaridad, una multidisciplina, por decirlo así, increíble. Entonces, son personitas que van a venir a aportarle mucho al sistema y que por lo menos ya piensan de una manera un poquito más integrada, ¿no? O sea, ya no se habla el piloto solo o el TCP solo o quizás el médico aeronáutico solo, sino que tenemos médicos pilotos, abogados psicólogos, psicólogos pilotos con derecho. Con derecho pues me refiero a la parte normativa, conocimiento del derecho, así que pues es fenomenal. Y cada vez más se encuentra uno esa multidisciplina en personas jóvenes que por supuesto van a nutrirnos, nos acompañan y los vamos a invitar.
De la misma manera, tenemos un invitado de Bolivia, no lo voy a decir todavía, es un- una sorpresa, pero dentro de poco vamos a tener una gran persona, subdirector de la Autoridad Aeronáutica, para que nos cuente sobre la problemática, sobre la evolución, que quizás no sea muy distinta a otros países de la región, pero que, digamos, nos refuerza la idea de la necesidad de seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Bien, venimos con unos programas bien especiales, así que pronto nos conectaremos con ellos. Hoy, un tema que me ha llamado la atención, porque he estado haciendo unos estudios complementarios, por supuesto, a lo aeronáutico, y me encontré con una palabrita bien interesante, hermenéutica. Es una palabrita que me ha movido el piso y que quizás quienes nos desempeñamos en el sistema aeronáutico no la conocemos o no la hemos considerado, porque pues en definitiva nuestra educación no viene desde la epistemología de la aviación, sino que viene más bien desde la práctica, ¿no? Entonces, es muy poco el fundamento teórico que le dedicamos a lo que hacemos y más bien nos vamos a la práctica, y es que así ha sido por muchos años. Recordemos que la educación en aeronáutica se fundamenta en entrenamiento y, bueno, la parte académica, pues que se basa todavía en el conocimiento, así que digamos que la fundamentación no es algo común. Si se ve, no se sostiene o no perdura. Entonces, esta palabrita de la hermenéutica me ha llamado la atención. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la adquisición de conocimiento basado en los textos. Así de simple. Y creería yo que la gran mayoría de quienes pasamos por un sistema educativo, pues nos fundamentamos es en la hermenéutica, es decir, muy poquitos obtienen o obtenemos conocimiento basados en la razón, la fundamentación científica o el empirismo o la experiencia en laboratorio controlado. Luego nosotros aprendemos es por lo que está escrito. Eh, y como aprendemos de lo que está escrito, pues lo que nosotros estamos haciendo es que leemos textos, con base en esos textos aprendemos y ojo, transmitimos conocimiento con base en lo que está escrito, con base en las recomendaciones de la OASI, con base en las recomendaciones de Flight Safety, con base en las recomendaciones de IATA, con base en las recomendaciones de las diferentes DGAC de los diferentes países, con base en algunos textos de técnicas de vuelo. Nosotros realmente tenemos que aceptar que las personas que trabajamos en el sistema aeronáutico adquirimos conocimientos por la hermenéutica, es decir, la interpretación y la comprensión de los textos. Y aquí consideraría yo que hay una gran explicación al por qué todavía no funcionan muchas cosas. Porque si la hermenéutica es la adquisición de conocimientos basados en la comprensión de lo escrito, aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo comprendemos lo que está escrito? ¿Qué es la comprensión? Y la comprensión de lo que está escrito se basa en que el lector pueda inferir en la motivación y la emoción. Ojo esto, la motivación y la emoción con la que fue escrito ese texto. Yo voy a poner un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Si yo quisiera conocer de Saturno, yo podría usar un telescopio, dedicarme a la observación, a la medición, y encontraría Saturno. Pero muy poquitos hacemos eso. La otra forma sería ir a Saturno, es decir, percibirlo,
Pero la otra forma, que es la común, la que todos usamos, es coger un libro, leer que existe Saturno y creer que existe Saturno. Y luego yo tendré que explicarle a otro con base en lo que otro escribió. ¿Usted se imagina la película del teléfono roto o la percepción que tenemos de las cosas? Cuando desde hace siglos, bueno, y en la aeronáutica, digamos que un siglo larguito, venimos interpretando lo que otro escribió, lo que otro experimentó, halló, calculó, observó, percibió de manera directa, ¿cierto? Obtuvo unos resultados, los escribe y nosotros hacemos la parte chévere, la parte de leer y creer, ¿no? Eso es fe ciega, ojo, fe ciega en quien escribió y una fe ciega en lo que escribió. Pero viene mi aporte. Mi aporte es la interpretación. Y luego nacemos los que promovemos, ojo con lo que voy a decir, una cosa tremenda, promovemos comportamiento con base en lo que interpretamos. Y aquí nace la deriva práctica del conocimiento. Porque mi interpretación, si no es una comprensión, es decir, si no logré inferir en la motivación, en la emoción de quien sí hizo la tarea de investigar, medir, percibir, pues entonces, si yo no logro eso, simplemente voy a transmitir una percepción que en cierto grado ya está equivocada o desviada de una realidad. Y ese es el día a día y esa es la torre de Babel de muchos conceptos que hoy en día viajan por el sistema aeronáutico, no solamente latinoamericano, diciendo una cantidad de cosas que en su génesis no fueron concebidas de esa misma manera. Y pues obviamente, si nosotros tenemos un propósito que es difícil de comprender, y a eso le agregamos una torre de Babel en el lenguaje, en la explicación, en la fundamentación, pues lo natural es que todos tengamos una percepción diferente de lo que en principio es el para qué se hicieron las cosas. De esa manera, los glosarios tratan de corregir esa deriva práctica, ¿no? Entonces, los glosarios tratan de decirnos, no, venga, lo que queremos decir con la palabra gestión es esto. Pero volvemos a lo mismo. Cuando quieren dar una explicación textual de la palabra gestión, mi interpretación vuelve a figurar y vuelvo a transmitir una interpretación de un glosario y así sigue. De tal manera que nos tocaría echar a rodar muchos conceptos a ver si funcionan. ¿Y por qué creen que no funcionan? ¿Por qué creen que muchas personas, organizaciones, bueno, empresas, porque todavía no son organizaciones, argumentan que no funciona el SMS o que no funciona la seguridad operacional? Lo hemos contextualizado. ¿Por qué creen? Pues evidentemente porque en esa práctica de un concepto equivocado no va a funcionar. Como la promoción. Si la promoción se basa simplemente en conferencias magistrales, pues no va a funcionar, ¿cierto? Porque no se concentra en la palabra promoción desde la perspectiva del significado, sino solamente de el entendimiento. Y allí es donde la necesidad del glosario es importante, pero más allá de eso, la necesidad de un buen lector. Esa hermenéutica es, es un crecimiento de el lector cuando se esfuerza en comprender el resultado y el argumento de lo que está escrito. Y necesitamos muy buenos lectores hoy en día para poder interpretar una recomendación de la OASI. Y ojo con esto, las autoridades aeronáuticas, que son las principales interpretadoras de las recomendaciones para poder generar una defensa normativa, pues deben ser muy acuciosas en este tema de la comprensión. Así que en este espacio, pues me he tomado, digamos, la libertad o el atrevimiento de traer unas palabritas que ruedan mucho y que quizás
tienen unos significados diversos y no nos han podido llevar a un objetivo común. Así que nacemos desde la problemática de la hermenéutica hoy en día para poder decir, hay que escuchar, hay que compartir, socializar, que es un debate, para obtener resultados en la interpretación de ciertas palabras o términos con los cuales queremos bailar hoy en día en lo que es el factor humano, la seguridad operacional, etcétera, etcétera. Una de ellas, la primera que me parece muy importante, es gestión. Esa palabrita de la gestión, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es un gestor? Y es que definitivamente la gestión transforma todo el sistema aeronáutico desde hace más de 30 años, que es un sistema de gestión, que es un gestor. Bueno, la gestión es el cumplimiento de una cantidad de actividades para lograr cumplir, ojo, un objetivo, no una actividad. La gestión no cumple procedimientos. La gestión no es un compendio de tareas. La gestión es un compendio de actividades para garantizar que se cumpla un objetivo, no una tarea. Y un objetivo es un verbo presente con tiempo definido y una unidad de medida para que yo pueda tabular el rendimiento o el cumplimiento de ese objetivo. Sin esa posibilidad no hay gestión. Hay una cantidad de actividades que no van a ninguna parte. La gestión está orientada en todo su contexto por un objetivo. Luego el gestor es quien cumple actividades con un propósito, con un objetivo, no como una tarea. No cumple funciones, usa las funciones, usa las actividades para cumplir objetivos, propósitos. Por eso hoy en día nosotros decimos que las organizaciones aeronáuticas no contratan empleados. Las organizaciones aeronáuticas hoy en día traen gestores para que los objetivos propuestos a nivel organizacional se logren. Y hay una gran diferencia entre una persona que cumple una tarea y una persona que cumple objetivos. Así que la gestión es el objetivo planteado a través de una cantidad de actividades. Entonces, cuando hablamos de la gestión del riesgo, el objetivo es mitigar, disminuir, tiempo presente, la probabilidad, ahí tenemos una cuantía, o la severidad, también estamos, de una cuantía, una medición de cuánto es la probabilidad o cuánto es la severidad de acuerdo a unas tablas. Pues miremos que la gestión del riesgo es lograr disminuir el número o la tabulación de la probabilidad y o la severidad de unas consecuencias de los peligros. No existe gestión si no hay una determinación cuantificable del riesgo. Y es importante considerar un gestor del riesgo es eso. Entonces esos grupos gestores, los Safety Action Groups, los grupos GESO en su otro inicio de la seguridad operacional, son quienes cumplen una cantidad de actividades con el propósito de mitigar, disminuir el riesgo. Entonces, a los señores ejecutivos responsables, llámese gerentes, directores del área del talento humano, pues hay que
propender porque las personitas que se desempeñan en esa, espero, organización, ya no tanto empresa, y vamos a mirar la diferencia, tengan clarísimo que su participación es válida siempre y cuando se cumplan objetivos. De lo contrario, pues estamos haciendo tareas, una cantidad de tareas, pero no estamos llegando a ninguna parte y seguiremos en la misma condición. Luego, si nosotros no cambiamos, evidentemente vamos a tener eventos de seguridad, cualquiera que ellos sean. Eso nos lleva a considerar la palabra proceso, porque es que el proceso, básicamente, es el compendio de esas actividades que vamos a ejecutar para cumplir un objetivo. Es el proceso organizacional es, bien, la determinación de qué actividades vamos a cumplir para lograr una gestión. Entonces, evidentemente no solamente se trata de la tarea, ¿cierto? Voy a cambiarle el aceite a un avión, ¿no? Voy a cambiar una rueda, voy a entrenar un piloto, voy a identificar un peligro. Bueno, ese procedimiento pues, no es el proceso. Es la tarea específica de lo que yo voy a hacer. Pero para garantizar que esa tarea cumpla objetivos, ¿no? Cumpla eso que nos trazamos, evidentemente tengo que hacer más cosas. Por ejemplo, tengo que vigilar, tengo que medir, tengo que garantizar que esa actividad tenga una mejora continua. Debo considerar a quienes alcanza esa actividad para que evidentemente la participación sea multidisciplinaria. También tengo que basarme en una defensa normativa, es decir, de dónde surge la necesidad de cumplir esa actividad. Entonces, el proceso organizacional es un compendio de actividades con las cuales o a través de las cuales pretendo gestionar o cumplir objetivos organizacionalmente hablando desde cualquier perspectiva. Nosotros podemos hablar de la gestión del riesgo, pero también podemos hablar de la gestión financiera o la gestión del talento humano o la gestión del recurso. Todas estas son gestiones, pero si no tenemos objetivos en cada uno de estos propósitos, pues evidentemente no llegamos a ninguna parte. Y ahí nace la diferencia entre una empresa y una organización. La empresa básicamente es una estructura, y es una estructura que puede ser logística, administrativa, humana, lo que tú quieras considerar, pero es una estructura que cumple actividades. Simple, la empresa cumple actividades. El técnico ejecuta los procedimientos de mantenimiento, cambia aceite, etcétera, etcétera, mira inventarios, ¿ok? El de operaciones programa pilotos, programa los entrenamientos, el financiero entonces programa los pagos tributarios o impuestos y pagos de personal, cumplen actividades. Entonces las empresas cumplen actividades y pues la consecuencia natural de cumplir una actividad pues es que tenemos una reacción de lo que yo hago, ¿no? Yo le pago a alguien para que trabaje, pues la reacción es que trabaje, sí. Y si yo pago un repuesto, pues la reacción es que me lo entreguen. Entonces cumplo actividades, ¿no? Compro, recibo, entreno, el otro ejecuta. Esas son las empresas. Las empresas cumplen acciones, cumplen funciones, cumplen actividades, pero no necesariamente están cumpliendo objetivos. La organización, desde otra perspectiva muy diferente, tiene gestores, cumple objetivos todo el tiempo y para cumplir objetivos y procesos tienen algo que las empresas no tienen, la conciencia de la afectación mutua. Porque yo no puedo considerarme solo en operaciones, o el técnico solo en mantenimiento, o el financiero solo en el área por allá, administrativa. No, yo tengo que ser el financiero, sé que mis objetivos se cumplen si operación hace lo que tiene que hacer, y si mantenimiento hace lo que tiene que hacer, y si el administrativo hace lo que tiene que hacer, porque si no, yo no cumplo mis metas financieras. Y lo mismo pasa con operaciones. Operaciones cumple con sus metas, operativas en este caso, si mantenimiento hace lo que tiene que hacer, si el financiero hace lo que tiene que hacer, y así. La conciencia de la afectación mutua y la participación bajo procesos es lo que convierte a una empresa en una organización. No es el cambio del nombre en la entrada a la empresa. No es el reglamento ni el manual.
No es cumplir lo que diga un manual propuesto o recomendado por la autoridad aeronáutica. No, 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 no. Lo que hay que cambiar es la concepción de lo que es una organización, de lo que es la actividad, de lo que es el proceso y lo que es la gestión. Es cuando uno mira y quiera mirar por allá, ay, no, tenemos organizaciones de mantenimiento aeronáutico. Entonces cumplimos, ¿no? Cogemos hermenéutica, leemos el manual, miramos la recomendación de la OASI o la DGAC, hay que hacer estas tareas, pero estamos leyendo de manera textual, solamente entendiendo bajo el lenguaje que nos correspondió lo que hay que hacer, pero no hemos comprendido la transformación que eso implica. Al no comprenderla, lo que vamos a transmitir es simplemente un cambio de forma, pero en el fondo somos lo mismo, un caos sin objetivos. Es por eso es que muchas veces decimos, hombre, todavía no hay rendimientos en la seguridad operacional. No los puede haber si todavía estamos tratando de entender lo que está escrito. Todavía estamos tratando de transmitir lo que nos han querido decir. Todavía hay gente que gestiona seguridad operacional cuando lo que se gestiona es el riesgo, ¿cierto? Y todavía estamos en eso, en esa hermenéutica, en el entendimiento de lo que nos han querido escribir otras personas que sí se han tomado el tiempo de experimentar, de medir, de tabular, ¿no? Entonces allá hablamos de la casuística que dice, oiga, la probabilidad de un accidente en la fase de descenso, aproximación, aterrizaje es del 50%, fatalidades en el último 4%, el 36%, todos los que se toman la tarea de medir y decir, oiga, aquí tenemos los que experimentan y concluyen a través de un método científico, nos han dicho X cosa. Y nosotros aquí, chéveres, ¿no? En la oficina de operaciones, allá leemos el programa ALAR, no lo comprendemos porque no lo medimos, quizás como no nos ha tocado, pues sí que menos lo vamos a entender y nos tomamos 30 años para poder procurar un cambio organizacional. Más o menos así es que funciona el tema. Por eso me causó mucha curiosidad esa palabrita de la hermenéutica y la traigo a colación. El SMS, evidentemente el Safety Management System, pues básicamente es un concepto de calidad. Y un concepto de calidad es lo que nos está gritando por todas partes. Oiga, se necesitan procesos. Oiga, esto es gestión. Oiga, hay que medir, hay que tabular, hay que documentar, hay que evidenciar, porque entonces no podemos obtener conclusiones válidas. Básicamente es la garantía del empirismo. Por acá les estamos diciendo, oiga, venga, si usted no tabula, si usted no mide, si usted no obtiene sus propias consecuencias, sus propios resultados, pues usted va a aplicar herramientas genéricas, ¿no? Que no lo van a llevar a ninguna parte. Entonces el SMS es, venga, aseguremos la calidad de sus procesos de gestión. Eso es más sencillo. Por eso puede uno coger cualquier modelo de sistemas de gestión de calidad, ISO 9001, AS 9001, Charlie, BARSIS, va una cantidad de procesos que pueden haber por ahí en gestión de calidad, pero que si no se entiende la concepción de gestión, proceso, organización, pues no vamos a llegar, simplemente vamos a crear la estructura, ¿sí? Documentos, entrenamiento, estadísticas, bases de datos, auditorías, pero no sabemos qué es una auditoría, no tenemos objetivos, no tenemos metas, planes de acción tangibles con respecto a eso. Otra palabrita otro concepto que me parece interesante es sistema aeronáutico. Ya creo que lo hemos mencionado por ahí en un espacio anterior, pero sistema aeronáutico, pues es conciencia de la interacción o la afectación de las organizaciones aeronáuticas. Pues para verlo de la siguiente manera, es como si la empresita dejó de ser empresa para convertirse en una organización, considerando lo que hemos hablado, y esa organización interactúa con otras organizaciones, con el ATC. Yo soy una organización de mantenimiento aeronáutico, pues entonces voy a estar trabajando mancomunadamente con operadores aeronáuticos, con la autoridad aeronáutica, por supuesto, y también me va a caer del cielo el tema de la psicología aeronáutica, la medicina o la fisiología aeronáutica y otra cantidad, ¿no? Entonces, el sistema aeronáutico básicamente es la conciencia
de la interacción de esas organizaciones, luego nos invita a pensar de manera sistémica. Y sistémica es eso. Yo afecto con lo que yo hago o dejo de hacer a mi organización y a través de mi organización al sistema. Y el sistema es la correlación de las organizaciones. En este sentido, la autoridad aeronáutica pues es una organización más. Y no es ni más de manera piramidal, ¿no? No es el génesis de todo, no lo es. De hecho, el génesis es la base. El génesis de toda la aeronáutica son los operadores. De ahí salen las necesidades, de ahí salen las mediciones, de ahí salen los requerimientos, de ahí salen las observaciones, todo sale de la base. Y de esas necesidades se empieza a construir hasta que la autoridad aeronáutica lo que hace es vigilar que estas recomendaciones o estas defensas funcionen. ¿Cuáles defensas? Pues ya están tipificadas. El entrenamiento, la tecnología, la normativa y por supuesto la supervisión. Entonces, la autoridad aeronáutica es una organización más que se correlaciona, que es nutrida por las demás y que nutre a las demás desde la perspectiva del acompañamiento, la vigilancia y la promoción de contenidos. Ahí es donde tenemos un gran vacío, porque si la hermenéutica tiene esa condición también dentro de quienes participan en la autoridad aeronáutica, vamos a tener un gran vacío y una torre de Babel también en lo que esto implica. ¿Y qué es esa promoción? La palabrita promoción nos ha querido decir que no bastó con informar y no bastó con socializar los contenidos. Es decir, para todos los que estamos en el sistema aeronáutico trabajando en la promoción de contenidos de texto, porque poco lo experimentamos, tenemos un gran reto. Es un reto enorme. Es una tarea que creo que es ingrata muchas veces, que muchos me han dicho, ¿usted no cree que es una utopía? No, definitivamente no lo es, no es una utopía. Y es el reto de moldear comportamientos, orientar comportamientos. Entonces, es un gran reto, porque aquí tenemos que considerar el por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. Y entonces tenemos que volver a las bases de la psicología, a los fundamentos de la psicología, de todos aquellos que hablaban del condicionamiento del comportamiento, ¿no? Entonces, el comportamiento puede ser condicionado y puede ser aprendido, siempre y cuando consideremos al cambio como algo necesario para crecer. Porque cuando partimos del hecho de que no queremos cambiar, pues el comportamiento no se va a orientar a un cambio. Entonces, para quienes trabajamos en gestión, en promoción, pareciera que estuviéramos nadando, ¿no? De manera estática, o sea, no hacemos nada, estamos explotando ahí, pero no llegamos a ninguna parte. Hay que entender muy bien cómo y por qué nos comportamos. El conductismo, la conducta, condicionada o no, hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que fundamentarla. Para concluir algo que ya nos dijo el sistema aeronáutico, nos dijo por ahí a través del accidente organizacional, nos dijo que el comportamiento de las personas es muy altamente motivado por sus emociones y sus pensamientos, sus propias motivaciones. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué tengo en mi corazón? Con base en esas dos cosas yo actúo. Así que quien quiera promover, incentivar la acción o comportamiento, deberá, por supuesto, inferir en las emociones y los pensamientos de una población para tener una conducta con un objetivo común. No desconoce, por supuesto,
la particularidad, la individualidad. No desconoce al ser humano, por lo contrario, se basa en el ser humano, en sus fortalezas, en sus debilidades, para condicionar una actitud hacia un objetivo común. Mientras que eso no se haga, vamos a tener muchas personas sacando 100 en el examen de conocimientos de SMS y muy pocas trabajando de manera consciente en la gestión del riesgo. Sí, porque el comportamiento no necesariamente ha surgido desde la perspectiva de la gestión. Nos han inculcado siglos, años, la necesidad de cumplir tareas para estar bien, pero muy poquitas veces la necesidad del cumplimiento de objetivos. Así que, en ese sentido, la promoción no es simplemente uh, echar a rodar un concepto y luego medirlo. No, porque sería una tarea bastante inocua. Es decir, quien promueve o quien busca realmente promover debe conocer la intimidad y la particularidad actitudinal del ser que está en esa organización. Y luego crear con esos seres un factor común, que sería el factor humano de esa organización. Factor humano organizacional. Genial, ¿no? Entonces, miren cómo lo que está escrito empieza a tener sentido. Pero empieza a tener sentido cuando alguien rompe el esquema de entender para ponerse en esa tarea de cómo lograr realmente objetivos con esto, empieza a tener sentido. Ah, claro, con razón, las condiciones del lugar de trabajo de las personas se fundamentan en las emociones y en los pensamientos. Evidentemente, porque si quiero mejorar el rendimiento de una persona, tengo que inferir en sus motivaciones que son emocionales y mentales. Así de simple. Y bueno, y esto no solamente es para la aeronáutica, esto es para cualquier otra cosa. De ahí nos vamos y viajamos derechito a qué son entonces las competencias del ser humano, en este caso. Pues podemos decir que esas competencias son esas capacidades, esas cualidades que tiene este ser humano para tres cosas. Para lo técnico, lo cognitivo y lo actitudinal. Cuando hablamos de actitudinal, no es que yo vuele un avión, no, lo actitudinal es todas aquellas condiciones psicológicas del ser, o sea, todas estas capacidades no técnicas. Ahí hablamos, y ya lo hemos mencionado en los textos, del liderazgo, de otros sentidos que no son necesariamente los fisiológicos, el de pertenencia, el de la orientación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es una competencia no técnica o una actitud, ¿no? El comportamiento desde las competencias no técnicas, es decir, la resiliencia, comportarme de una manera ecuánime cuando algo no está bien o no está dentro de lo que yo esperaba, me comporto, mi actitud de resiliencia es una competencia. Entonces son estas cualidades, aptitudes en referencia a tres aspectos: lo técnico, lo cognitivo y lo actitudinal desde las soft skills o las competencias no técnicas. Allí es importante entender que las organizaciones aeronáuticas deben definir, ojo con esto, definir qué competencias se requieren para desarrollar ciertas actividades. Porque las competencias para el señor que está en un computador todo el tiempo manejando un Excel no son las mismas para el que está en ese computador manejando un 380. Las competencias de esa personita que está cambiando, ¿cierto? Una llave del acueducto del baño no son las mismas del que está cambiando una llave de un fluido hidráulico en un sistema de un helicóptero. No es igual. La conciencia de la afectación es diferente e implica otras condiciones. Entonces, cuando la organización define qué competencias se requiere para el cumplimiento de la gestión, estamos hablando del perfil de los cargos,
de esa organización. Y cuando estructuramos los perfiles, podemos hacer un buen proceso de talento humano para que se acomoden las competencias a ese perfil y lógicamente vamos a obtener rendimientos. ¿Qué rendimientos? Sí, señor gerente, los que usted espera. Financieros. Desde todo punto de vista. La optimización del recurso, la optimización del tiempo, la estructuración de procesos que son muy prácticos, proactivos. Ganancia por todas partes. Ganancia porque dejo de perder, ganancia porque prolongo lo que tengo y ganancia porque adquiero más. Sí, señor ejecutivo responsable, señor gerente, este tema de las competencias, los perfiles, la gestión, no es otra cosa que rendimientos financieros. Y si cuesta de alguna manera lograrlo, pues el valor que cueste es el valor de la organización a futuro. Lo demás es lo demás. Por eso se ha hecho tanto énfasis. El capitán Daniel Mauriño acaba de sacar por allá su libro. Oiga, la seguridad operacional como estrategia financiera. Eso se ha hecho desde hace mucho tiempo. Ay, no, la homeostasis, producción y protección. Todavía la hermenéutica no nos ha llevado a una comprensión del tema. O sea, todavía estamos leyendo para poder entender. Entonces, en este sentido, todo este cuento lo que busca son rendimientos, en todo sentido, en todo sentido. Así que la competencia del ser humano con el perfil requerido para ciertas condiciones de trabajo, pues son absolutamente necesarias. Y cuando hablamos de competencias, llegamos a mi palabrita, llegamos al concepto, al principio de la integralidad. Y el principio como principio es el ente rector que ordena o reordena algún aspecto. Es el principio rector bajo el cual se rigen ciertas actividades. Eso es un principio. La rectoría del cómo vamos a cumplir nuestras actividades. Y el principio de la integralidad dice que la rectoría, el deber ser con el cual debemos seleccionar, educar, entrenar, formar, promover personal aeronáutico es el de la integralidad. ¿Y qué es la integralidad? Ya está dicho hace mucho tiempo, ha sido investigado, bueno, hemos hecho la tarea, ya no de manera hermenéutica, sino empírica y racional, de que es no solamente importante, es estructural que el ser humano trabaje con las tres competencias. La integralidad es incluir de manera articulada a las competencias no técnicas en el desempeño. Todo. Entonces, no se puede pretender que una persona solamente por sus condiciones técnicas y cognitivas obtenga resultados. Eso ya está visto, medido, requete medido y concluido que no ha sido suficiente. Que ese señor de contabilidad, ese señor gerente, ese señor administrativo, ese señor ingeniero, si lo quiere ver, que no está sentado en el avioncito, ese señor allá, si no tiene una buena condición no técnica, es decir, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, conciencia situacional, si no tiene resiliencia, si no tiene esas condiciones no técnicas, pues tampoco tendrá la conciencia de su afectación dentro de toda la organización, luego seguirá haciendo una cantidad de tareas por allá y el señor piloto está afectado con eso. El señor técnico está afectado con eso y el señor ejecutivo, por supuesto, está afectado con esto. Así de sencillo. Entonces, el principio de la integralidad, que luego fue contextualizado en el libro de Fundamentos de la Integralidad, que espero que ahí la hermenéutica nos funcione de alguna manera, bueno, de muchas personitas, algunas ya me han dicho, esto me sirvió para. Es decir, allí la hermenéutica cumplió un poquito su tarea
y logró un comportamiento X, Y o Z para obtener un resultado. Bien, el principio de la integralidad como principio rector del cómo hacer todas estas actividades del talento humano, lo que nos dice es que se debe incluir de manera articulada, ese es el principio, esa es la integralidad, las competencias no técnicas. Y fundamentos de la integralidad, pues es lo que explica, lo que contextualiza el porqué de las cosas, por qué es necesario esa actitud y por qué la psicología aeronáutica tiene que ser parte activa del proceso y por qué las organizaciones deben ser organizaciones y por qué los trabajos deben cambiarse a gestión, porque si no tienen unos perfiles adecuados de manera integral, pues el resultado pretendido no se va a lograr. Pues por supuesto, esto nos lleva entonces a entender tres palabras. Educar, entrenar y formar son tres cosas distintas. Educar, la parte cognitiva, entrenar, la parte técnica y formar las competencias no técnicas. ¿Se pueden lograr competencias no técnicas? Por supuesto que sí. ¿Se pueden moldear? Por supuesto sí. ¿Se puede condicionar el comportamiento? No es sino leer un poquito sobre el tema y hallaremos la respuesta. Sí se puede. ¿Podemos lograr objetivos comunes con conciencia situacional? Sí se puede. ¿Que esto va a eliminar el accidente? No lo va a eliminar, pero sí va a lograr algo, la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo es mitigar esa probabilidad. Así que es una invitación, como siempre, a que nos demos cuenta que no estamos solos, ni la tarea que estamos haciendo es única, exclusiva y solitaria. Cada vez más es importante considerar el factor humano, que es ese compuesto de seres humanos con objetivos comunes, que se puede moldear, se puede orientar, se puede conducir, se puede adquirir, por supuesto, promover a nivel sistémico. Así que es una invitación a que consideremos el fundamento de lo que ya hemos conocido a través de textos. Es una invitación a reflexionar sobre la hermenéutica aeronáutica. Espero que haya sido de su agrado el espacio de hoy, un poquito dinámico, un poquito charlado, un monólogo quizás un poco largo, pero creo que nos va a servir de alguna manera para apoyar algunas decisiones que tomemos a nivel organizacional, a nivel sistémico. A todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un gusto poder estar con ustedes y espero verlos pronto. Ya sabemos, tenemos dos invitados bien especiales. Pronto los vamos a conocer. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.